Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto. Mi nombre es Diego Misael Aurora Ramírez y doy paso a mi compañero. Mi nombre es Iván Lucano Tamayo y vamos a presentarnos el de nuestros estantes del sur. ¿Cuál es un elemento de exigencia? Proteger y libertades. Las protestas pueden adoptarse en muchas formas, incluidas las marchas, manifestaciones, huelgas, ocupaciones de edificios, sentadas, bióticas y más. Los participantes suelen sostener pancartas, correas, lemas, actuar y utilizar los medios y las redes sociales para difundir su mensaje. Las causas de las protestas pueden ser diversas como justicia social, derecho laboral, medio ambiente, igualdad, racismo, corrupción, política, gubernamental y otras cuestiones de interés público. Es importante indicar que en las protestas algunas cosas pueden volverse violentas y algunos enfrentamientos contra la policía y otros grupos. Ante esta situación, mandé la siguiente controversia. ¿Consideras correctamente el accionar del Estado peruano contra los derechos de los protestantes del sur? Desde mi perspectiva, considerando violar los derechos de los peruanos, protestantes, acto ético. En los siguientes párrafos sustentaré mi postura tomando como base los conceptos de diccionario del ciudadano sin miedo a saber por saber cómo somos. Por el Ministerio de Cultura del Perú. Por último, el Estado de Derecho en la construcción de la ciudadanía por Fidel Fernández. Sigue mi compañero. En primer lugar, emplear la fuerza política, reprimiendo a los pobladores y no exigir sus derechos utilizados, arrestos y detecciones a manifestaciones, activistas que critican al gobierno o se oponen a sus políticas. Es restringir a la libertad de expresión. Amnistía en 2022, como se nos dio un caso. Los testigos indicaron que las Fuerzas Armadas dispararon municiones reales durante al menos 7 horas dentro y alrededor del aeropuerto, a veces persiguiendo a los manifestantes o disparantes en direcciones a quienes ayudaban a los heridos. Para sustentar este punto de nuestra postura, debemos entender que la ciudadanía democracia es la forma de organización social de los iguales, frente a la antigüedad de sociedades tribunales formadas por entidades y las sociedades jerárquicas, que imponen desigualdades entre los miembros de la comunidad. Los iguales lo son en derechos y deberes entre los miembros de la comunidad. Los iguales lo son en derechos y deberes, no en raza, ni en sexo, ni en cultura, ni en capacidad física o intelectual, ni en creencia religiosa. Es decir, igual titularidad de garantías políticas y asistencias sociales, según Fernando Sabater en el 2007. Nos comenta lo siguiente: ser un ciudadano pleno, significativo, participar tanto en las direcciones de la propia vida como en la definición de algunos de los parámetros generales, significa tener conciencia de que actúa en para un mundo compartido con otros y de que nuestras perspectivas e entidades individuales se relacionan y se crean mutuamente. Hacemos una pausa breve ahí. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, debemos tener en cuenta que todos los ciudadanos peruanos tenemos la libertad en exigir un esquema fiscal que aliente la productividad y la innovación, asimismo una política social que se oriente a erradicar la pobreza, asegurando empleos y una vida digna para todos los peruanos. Como dijimos, en un segundo lugar, consideramos que oprimir la libertad de expresión como fuente de sexto racional no es un acto ético. Se entiende que es una tendencia de las personas a jugar por otras o grupos basándose en su raza o etnia. Eso está realmente un caso preocupante. En caso, las religiones con mayoría de la población indígenas
presentan solo el 13% de la población total en el Perú. Estas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. Las primeras expresiones de malestar social, surgiendo en varias de las regiones más marginadas del Perú como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, acceso, desigualdad de la población política y han protagonizado, claro, una continua lucha por acceder a los derechos básicos de la salud, la vivienda y la educación. A este punto de nuestra postura, debemos entender que la discriminación social es el trato diferente y desigual de individuos o grupos en diferentes áreas de nuestra vida social, en función de una o más categorías, ya sean reales, adscritas o imaginarias, como cultura o clase social. Según el Ministerio de la Cultura del Perú, nos comenta lo siguiente: los pueblos indígenas o originarios son aquellos que tienen su origen en tiempo anterior al Estado y que además conservan todas o parte de sus instituciones distintas en el Perú. Existen pueblos indígenas en los Andes de la Amazonía. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, debemos de tener en cuenta nuestro Perú es un país con diversas culturas, un país maravilloso, lo que significa debemos aprender a convivir con las personas que no tienen nuestras mismas costumbres, color de piel, dialecto, etcétera. Y que actualmente en el Perú tenemos 55 comunidades indígenas que habitan en más de 8.900 localidades, para ser exactos. De ellas, el 93% habita en la Amazonía y el otro, el 7%, en los Andes. En conclusión, no estoy de acuerdo con el modo de accionar sobre la representación política frente a la problemática. Por estas razones, en primer lugar, no se puede justificar los políticos, debemos tomar todas las decisiones en cuanto al futuro de nuestro país. Y nosotros debemos aceptar todo, ya que si decidimos o pensamos lo contrario, ellos tomarán represalias en las manifestaciones. En segundo lugar, somos un país con mucha multiversidad cultural y debemos aceptar a todos por igual. Doy paso a mi compañero para que haga el comentario crítico. Como comentario crítico tenemos, es importante tomar conciencia en las elecciones de nuestros representantes, comenzar con los colegios, a tener un análisis crítico de nuestra postura política y empezar a investigar a los políticos antes de tomar una decisión, de emitirles un voto. Asimismo, no vender nuestro voto por ningún obsequio que se nos esté brindando. También es importante preguntarles qué cualidades debe tener un gobernante al que le damos poder. No se trata de solo saber de qué tan bien habla o también promete, sino de saber si va a poder ejecutar sus promesas o si va a asumir la atención del uso del poder que la ciudadanía le otorga. Y por último, exigir una investigación a los políticos que estuvieron detrás de esta matanza a nuestros peruanos. Por lo tanto, a la hora de elegir a su candidato en las urnas, debemos pensar si las nuevas autoridades van a poder cambiar aquello de lo que todos estamos hartos y, y, la, y de toda la corrupción, ¿no? Bueno, este es todo nuestro video. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Miss.